Muy buenas noches, saludamos a todos los hermanos que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. En esta noche tenemos una enseñanza que la hemos titulado No pierdas tu plenitud. ¿Cómo se llama? No pierdas tu plenitud. Y está basada en Lucas 15, versículos 8 y 10. Son 3 versículos solamente. Entonces, pero allí podemos sacar una gran enseñanza que fue la que el Señor le dio. Dice en la escritura: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Amén. Entonces acá vemos una parábola que el Señor Jesús le dio a sus discípulos para enseñarles, ¿sí? Y le está diciendo que una mujer tenía ¿cuántas dracmas? 10. ¿Y qué pasó? Perdió una. ¿Y ella qué hizo? Encendió la lámpara. Se puso a buscarla diligentemente, dice que hasta que la encontró. Y cuando la encontró, fue y celebró con sus vecinos, y dice que hacía en celebración cuando un pecador se arrepiente. Entonces nosotros siempre miramos esta parábola como el ir a buscar la oveja que está perdida, como ir a buscar la persona que está perdida, que no conoce al Señor. Pero Dios me ha dado una aplicación diferente para esta parábola, ¿sí? Mirando las dracmas que Él nos ha dado como el depósito y el tesoro que Dios ha puesto dentro de nosotros en el momento en que nacimos de nuevo. Entonces, nosotros vemos que aún las cosas que Dios nos da pueden perderse. Porque a esta mujer, ¿qué le pasó? Se le perdió una dracma. Y nadie en esta vida está exento que se le pierda algo. Puede ser la persona más organizada, pero puede perderla, ¿sí? Y no dice que la perdió porque la mujer era descuidada, no dice que la perdió porque la mujer cometió un pecado, simplemente dice que se le perdió. Entonces nosotros podemos ver que Dios nos ha dado a nosotros cosas y tesoros. Pero ¿sabe usted que lo que Dios nos da, nosotros también podemos perderlo? Por eso es que la palabra de Dios dice que nosotros debemos estar vigilantes, debemos estar atentos, porque hay cosas que se pueden perder. Yo he escuchado a muchos cristianos que dicen: lo que Dios da nadie lo puede quitar, pero sí se puede perder. Yo he visto personas que Dios les ha dado muchas cosas y también he visto cómo las han perdido, porque las han administrado mal, porque se han apartado de Dios y las han desechado. He visto cosas maravillosas que Dios les ha dado y he visto cómo las personas han perdido lo que Dios les ha dado. He visto hombres con llamados de Dios gloriosos y maravillosos y he visto cómo han perdido ese llamado. Entonces las cosas que Dios nos da, nosotros podemos perderlas. Pero ¿sabe usted que lo maravilloso? Que ahí no se queda la parábola, ¿sí? Así como la perdió, también la puede recuperar. Nosotros podemos haber perdido algo que Dios nos haya dado, ¿sí? Pero lo maravilloso es que nosotros podemos recuperar lo que se nos ha perdido. Nosotros tenemos que ver que cuando nacimos de nuevo, Dios deposita toda su bendición en nosotros, ¿sí? Y esta noche quiero que nosotros hagamos como un recuento del momento en que nosotros nacimos de nuevo. Por estos tiempos he escuchado cristianos diciendo: es que mi fe no era la misma fe que tenía antes, es que yo no sé qué me pasó, es que yo me descuidé, es que mi hogar no era el hogar que era antes. Y he visto cristianos quejándose de que no son ahora como eran antes. Es decir, que ellos han perdido cosas en sus vidas que no las han recuperado, sino que han dejado que sigan extraviadas. Entonces, nosotros necesitamos estar vigilantes para cuidar lo que Dios nos ha dado. Esta mujer sabía que ella tenía 10. Y cuando las contó, se dio cuenta que le faltaba una. Tenía 9. O sea que ella estaba a
monedas y no darse cuenta que se le pierde una. Dice, pues tengo 9. Pero esta mujer sabía las que tenía y estaba vigilante. Nosotros debemos estar vigilantes. Por eso yo les decía ahorita, nosotros debemos analizar todo lo que Dios ha depositado dentro de nosotros. Y nosotros debemos mirarnos desde el momento en que nacimos de nuevo hasta este momento. ¿He avanzado o al contrario he retrocedido? Yo tengo que mirarme porque a veces la gente vive de glorias pasadas. Ay, es que tan linda la presencia de Dios. Ay, cuando lloraba y se sanaban los enfermos. Ay, cuando yo estaba en la presencia de Dios y lloraba. Y ay, cuando yo escuchaba la voz del Espíritu. Ay, y la gente vive de los recuerdos que tuvo cuando estaba conectado con el Señor y se da cuenta que ahora no está viviendo eso mismo, porque es decir, que perdió lo que Dios le dio. Y nosotros necesitamos recuperar lo que Dios nos ha dado. Muchas personas están vacías. Y no están vacías no porque Dios no les haya dado, sino porque han perdido lo que Dios les dio. Es triste decirlo, pero Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado una medida de fe. Y en la iglesia hay muchas personas inconformes porque están vacías. Y no quiere decir que Dios no les haya dado, porque Dios a cada uno de nosotros nos dio. La palabra de Dios dice que Dios derramó su Espíritu Santo sobre nosotros y nos dio dones conforme el Espíritu Santo quiso darnos. Es decir, que cada uno de nosotros tiene, aunque sea un don, dado por el Espíritu Santo. Y a veces en la iglesia hay personas que se sienten vacías. Dicen, ay, pero ¿por qué fulanito sí y yo no? ¿Por qué esto sí y yo no? Y ellos se sienten que están vacíos y piensan que Dios ha depositado mucho sobre unos y sobre ellos no. Y lo que pasa es que Dios también depositó sobre él, pero él perdió lo que Dios le dio. Por eso la palabra de Dios, cuando habla de los talentos y las minas, dice que a uno le dio 5, a otro le dio 3, a otro le dio 1, ¿cierto? Pero ¿qué hizo el que tenía 5? Lo puso a trabajar, lo puso a producir. El de 3 lo puso a producir. Y el que tenía 1, lo guardó. Y cuando llegó el Señor a pedir cuentas, él simplemente entregó lo que le dieron. Pero qué triste que nosotros como cristianos, en lugar cuando venga el Señor, no leemos ni siquiera el que nos dio, sino que digamos, yo tenía 1, no me había dado cuenta, lo perdí. Entonces nosotros debemos ver y analizar y mirarnos, ¿será que yo me he sentido vacío? ¿Será que mi plenitud espiritual antes era mejor que la de ahora? ¿Será que yo oraba más antes de lo que oro ahora? Yo creo que uno como cristiano, y más este año que el 2023 dice más del Espíritu, y yo no sé si usted corre con la visión de la iglesia, pero mi oración este año ha sido más. Yo quiero más, y yo quiero más de lo que he recibido del Espíritu Santo, ¿sí? Y estas palabras que el Espíritu Santo nos da son palabras que nos confrontan, porque yo siempre he visto esta parábola como ir a buscar el perdido. Pero cuando el Espíritu Santo me hablaba y me decía las dracmas, siempre que la palabra habla de los talentos, dracmas, está hablando de los tesoros que Él ha puesto dentro de nosotros, los dones que Él ha puesto dentro de nosotros. Y dice que esta mujer perdió 1, ¿sí? Y dice, aunque hayamos perdido algo de Dios, algo que Dios nos dio, podemos recuperarlo otra vez, ¿sí? Por eso para este año es más del Espíritu. Nosotros podemos volver a recuperar lo que Dios nos dio. Nosotros podemos avivar el fuego de Dios que está en nosotros. Nosotros podemos volver a avivar nuestra fe y hacer que nuestra fe crezca. Nosotros podemos avivar nuestra adoración a Dios. Nosotros podemos activar esa plenitud espiritual dentro de nosotros, que nosotros volvamos a sentirnos plenos. Yo no sé, pero en estos días el Espíritu Santo me ha llevado a hacer memoria cuando nací de nuevo. Y quiero que en este momento usted haga memoria cuando usted nació de nuevo. Cuando usted nació de nuevo, un fuego llenó su corazón. Y usted no llegaba tarde a la iglesia, ¿o sí? No llegaba tarde a la iglesia. Usted no se perdía un culto.
Usted a todo el mundo le hablaba de Dios. Uy, si viera lo que me pasó, usted contaba su experiencia con el Señor. Usted oraba, cantaba, ¿sí? Y uno tiene que pensar, Señor, ¿yo sigo en ese mismo nivel o he disminuido? Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces cuando nosotros empezamos a vivir la vida cristiana, nos volvemos religiosos y nos acostumbramos a hacer lo mismo. Y a veces dejamos de hacerlo. Entonces, pues hoy no oré, mañana oro. Pues no me voy a congregar. Dentro de 8 días. Hoy llegué tarde a la alabanza. Dentro de 8 días tengo que entrar. Y nos acostumbramos, nos volvemos apáticos, perdemos lo que Dios nos ha dado y pensamos que con 9 estamos bien, ¿sí? Que no nos hace falta lo que hemos perdido. Entonces el enemigo nos hace pensar que no podemos recuperar lo perdido y nos hace apáticos, ¿sí? Apáticos. Que usted diga, no, pues la mujer tenía 10, perdió 1. Ella hubiera podido decir, no, pues tengo 9, tenía más de lo que perdió. Y hubiera podido decir, pues lo que se me perdió no me hace falta. Y hay muchos cristianos que no tienen la actitud de esta mujer de buscar lo que se le perdió, sino de ser conformistas. Decir, pues se me perdió 1, pero tengo 9. Entonces hay muchos cristianos que dicen, sí, yo soy cristiano, yo tengo de Dios, yo todavía tengo 9, pero no estás en tu plenitud. No estás como cuando naciste de nuevo. Te has enfriado. Se te perdió 1. Pero nosotros necesitamos tener la actitud que tuvo esta mujer de recuperar lo que se había perdido. Entonces las dracmas, ahí la palabra de Dios, una dracma es dinero. Y lo que nos enseña eso es que nosotros debemos valorar las cosas espirituales más que lo que valoramos el dinero. Porque usted lo que se levanta todos los días a trabajar, ¿por qué? Para tener dinero. Y eso sí, pastor, yo no puedo ir a la iglesia porque estoy en trabajo. Estoy trabajando, produciendo, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Todo el mundo quiere dinero. Pero el Señor habla y dice que esta mujer tenía 10 dracmas, no dándola a representar como que tenía mucho dinero, sino que ella tenía cosas espirituales que Dios les había dado, que son más valiosas que el dinero. ¿A cuánto se les ha quedado un billete en el bolsillo del pantalón? Y por ahí que sea de 50 o de 100. Ahí sí levanta la casa, ¡ay, ya lavaron el pantalón! Y empiezan a buscar el billete porque se acuerda que tenía un billete valioso en su bolsillo. Y empieza a buscarlo, ¿cierto? Y el billete todo arrugado, mojado, y lo extienden al sol para que se seque, porque considera ese billete valioso. Nosotros debemos de la misma manera considerar lo que Dios nos ha dado como más valioso que el dinero. Amén. Porque sabe usted que la plenitud espiritual que Dios le da a usted, ningún dinero de este mundo lo compra. La paz que Dios le da cuando usted nace de nuevo, nada en este mundo se lo puede dar, ni el trabajo, ni la esposa, ni los hijos, absolutamente nada. La plenitud solamente se encuentra en Dios. Y nosotros debemos valorar todo lo que Dios nos ha dado y no permitir que el diablo venga a robar de nosotros la pasión y el amor por Dios. La palabra dice que nosotros debemos amar al Señor sobre todas. Eso quiere decir sobre el dinero, sobre su trabajo, sobre su esposito lindo, sobre su esposita linda, sobre cualquiera. Nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y debemos valorar lo que Dios nos ha dado. El número 10 habla de los recursos de Dios. Cuando la Biblia habla de 10 cosas, habla como de algo completo. Habla de algo que Dios proveyó. Y nosotros lo podemos ver en los 10 mandamientos. Porque Dios no dio 11, 9, sino que Dios era como el número completo, porque había más mandamientos que 10. Si usted le enumeran muchos más, pero Dios encerró todos los mandamientos en el número 10. Pero la palabra también nos habla del 10. Ay, si no les gustó, ¿sí? Del 10. Y sabe usted que el diezmo no es negociable.
No es 9, no es 8, no es 7, no es 5, no es si me alcanza. ¿Sabe cuánto es lo que Dios pide de nosotros? El 10 es un número que Dios nos muestra de obedecer, de completo, de lo que Dios pide, de lo que Dios nos da para bendecirnos. Porque si nosotros miramos los 10 mandamientos, son para nuestra protección, son para nuestra bendición. Si nosotros lo obedecemos, ¿quiénes somos los más beneficiados? ¿El diezmo para qué es? Para bendecirnos. Porque cuando usted aprende a darle a Dios lo que es de él, usted ve la mano de Dios obrando a su favor. Amén. Las personas que critican el diezmo son las personas que son desobedientes a Dios y que no han experimentado la bendición de Dios. Porque cuando usted diezma, no hay ninguno que diezme que diga que Dios no es fiel. Las personas que diezman saben cómo Dios es fiel, cómo provee las finanzas. Experimenta uno los milagros de Dios. Nada le hace falta. Porque el 10 es un número que nos muestra los recursos de Dios. Entonces, ella perdió. Tenía 9, pero no estaba completa. Así hay muchos cristianos en la iglesia. Tienen de Dios, pero no están completos. Todavía les hace falta. Hemos perdido la pasión y el amor de Dios. Y necesitamos volver a recuperar. Necesitamos volver a recuperar lo que Dios me da. No permitir que el diablo robe lo que Dios ha puesto dentro de mí. Si Dios ha puesto dentro una visión, un llamado, algo para hacer la obra de Dios, no permitas que el diablo lo robe. Necesitamos buscar lo que se nos perdió. En 1 Samuel 3:19 dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó a caer a tierra ninguna. ¿Usted se imagina a Samuel que dice que no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios? O sea, Samuel era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón y que estaba atento a lo que Dios le hablaba, porque él dice que no dejó caer ni una sola de las palabras de Dios a tierra. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dicho y nosotros no hemos obedecido? O que tal vez uno ore y diga: ay, sí, Señor, Señor. A mí me ha pasado que Dios me ha dicho que haga cosas así, se me ha olvidado. Después es que digo: ay, sí, es que me olvidó. Pero Samuel nos dice que no dejó caer a tierra ni una sola de las palabras del Señor. Y nosotros necesitamos ser igual que Samuel, que ninguna de las cosas que nos ha dado las perdamos. David peleó por una sola oveja. ¿Y sabe contra qué peleó? Contra el oso y contra el león. Créame que si usted tiene 100 ovejas y una se la lleva al león, yo digo: bueno, voy a cuidar las 99. ¿Sí? Pero David no dejaba ni que el león se le robara una sola. La palabra de Dios dice que él iba y peleaba contra el león y le abría la boca. Yo me imagino que David, la fuerza tan tenaz que tenía. Porque usted, imagínese usted enfrentarse a un león o enfrentarse a un oso y matarle y quitarle la oveja. De pronto uno la recupera, pero ya muerta el fuego. ¿Sí? Pero él la lograba rescatar. Entonces vemos que ellos tenían una actitud de pelear, así fuera, por una sola cosa. El buen pastor se fue a buscar la ovejita que se le había perdido. Entonces nosotros vemos que en el reino o en la palabra de Dios siempre nos muestra y nos dice que el uno tiene un gran valor delante de Dios. A veces uno piensa: ay, pues uno, pues descontémonos menos uno. Pero para Dios no. Si Dios nos ha dado algo, Él espera que nosotros lo mantengamos completo. Entonces Dios quiere que lo que yo tengo, lo que Él me ha dado, yo lo mantenga completo. ¿Usted se imagina las matemáticas de Dios? Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Tiene mucho valor iniciar completos y terminar ¿cómo? Completos. Así como tú iniciaste con esa pasión, con ese fuego, con esa obediencia a Dios, tú tienes que terminar de la misma manera. Amén. Tú tienes que terminar avivado, sí, apasionado por el Señor. Amén. Que usted no llega tarde. Amén. Que usted le sirve al Señor. Amén.
Amén. Que usted viene, alaba y adora. Amén. Hay personas que hasta el diablo les ha robado la adoración y la alabanza. Que vienen a alabar a Dios y... Hermano, usted cuando alaba a Dios, usted canta, usted brinca, usted danza. A mí qué me importa que mi vecino me vea, ay, qué oso, pues. Pero él, que le dé oso a él, que perdió lo que Dios le ha dado. Pero que yo no pierda mi gozo para alabar al Señor, saltar con todo el corazón, adorar al Señor. ¿Hace cuánto tú no lloras delante de la presencia del Señor con una canción? Necesitamos volver a esa pasión donde nosotros nos sumergimos en el río del Espíritu. ¿Saben por qué a veces para las personas es tan difícil alabar y adorar? Porque en la semana no alaban ni adoran. Entonces están secos. Y cuando vienen a la iglesia, ellos no se pueden conectar. Porque cuando una persona ora regularmente, todos los días ora y alaba a Dios, mire, la persona llega a la iglesia y nomás con el primer toque de la música usted ya está en la presencia de Dios. Usted ya está orando, usted así la gente no ore, usted ya está orando, así la gente no cante, usted ya está cantando, porque usted está conectado. El desconectado, mira, dice, ¿y por qué no cantan? ¿Y el pastor por qué ora tan largo? Ay, ¿y las luces por qué no las apagan? Él está mirando otras cosas porque está desconectado. El diablo le robó lo que Dios le dio. Entonces nosotros necesitamos volver a recuperar lo que Dios nos ha dado. Ella no se conformó con 9. Diga, yo no me conformo con 9. Usted se imagina todo el mundo preguntando, ¿cuántas tenía? 10. ¿Cuántas tiene? 9. ¿Cuántas perdió? ¿Cuántas quiere? ¿Sí? Pero las matemáticas ella era 9, 10, 1. Pero ella no se conformó con 9. Ella quería 10. Porque fueron las que Dios le dio. Entonces, a mí esto, cuando el Espíritu Santo me habló de esto, me dio algo en mi espíritu. Porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis, a los tibios Dios le dice, mira de dónde has caído. O sea, uno debe analizar su inicio y dónde está. Y uno debe mirar de dónde ha caído. Es decir, que uno tiende, con el paso del tiempo, a apagarse. Y uno necesita mirar cómo fue su inicio, para volver a retomar como uno era antes, cuando nació de nuevo. Porque cuando uno nace de nuevo, mira, a usted no le importa, era la cochinchina. A mí me mandaban a un grupo familiar donde nadie iba, porque era en San Martín de Loba, y eso era un peladero horrible. Y la casa donde me tocaba ir a hacer el grupo familiar era la última casa de la loma. Por eso nadie quería ir a ese grupo. Pero yo me acuerdo que el fuego y la pasión en mi corazón por Dios era tan grande, que decía, si me toca ir hasta la China, yo voy. Y todo el mundo me decía, pero usted está sola, pero ¿qué Timoteo la va a acompañar? Porque uno de los grupos familiares tenía que ir con otra persona. Nadie me quiso acompañar. Yo digo, pues yo voy sola. Y yo iba sola a esa casa y yo predicaba con un gozo, con una pasión. Todos ellos nacieron de nuevo, incluso el papá de esa casa, que era un viejito borracho. Y que un día me lo encontré borracho y se había caído por la loma y yo me lo encontré. Y cuando yo me lo encontré, yo fui y lo miré y dije, ¿usted qué hace aquí? Y entonces, ay, no, es que yo estoy escondido. Él me dijo, estoy escondido porque estoy borracho y todos me regañaron y me dijeron que no me dejara ver de la pastora. Y yo lo encontré. Y yo le dije, caminen para la casa. Y entonces yo alcé al viejito porque él de verdad estaba muy borracho y lo subí a la casa. Cuando yo entré a la casa con él, todo el mundo lo miraban y yo le dije, necesitamos ganarlo para Cristo y de esa manera no lo vamos a ganar. Y ese día lo senté ahí borracho y todo y prediqué el evangelio y él nació de nuevo. Lloré por él y él nació de nuevo. ¿Sí? Entonces uno debe recordar. Por eso la palabra es alma mía, no olvides. Uno tiende a olvidar las cosas. Necesitamos recordar de dónde hemos caído, si es que hemos caído. O sigo no, yo sigo con la misma pasión, pues gloria a Dios porque usted tiene sus pies completos. Pero si usted ve que su fuego y su pasión por Dios antes era mayor que la de ahora, necesitamos recuperar lo que Dios nos dio. Necesitamos recuperar lo que Dios nos dio. Entonces vamos a mirar rápidamente 3 pasos para encontrar lo que se nos perdió. ¿Sí? 3 cosas que debemos hacer
para recuperar lo que hemos perdido. Entonces, número 1, dice sacar las tinieblas de nuestras vidas. Número 2, limpiar nuestra casa de toda suciedad. Y número 3, ser constantes, persistir. Entonces vamos a iniciar con la primera. Número 1, sacar las tinieblas de nuestras vidas. Entonces lo primero que ella hizo para encontrar, ¿qué fue? Ella encendió la lámpara. ¿Sabe usted que la palabra de Dios dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? Y la palabra de Dios también dice que lámpara es el espíritu del hombre. Entonces, para volver a encontrar lo que se nos ha perdido, necesitamos encender nuestro espíritu. Amén. ¿Y sabe usted cómo lo enciende? Con oración y con lectura de la palabra de Dios. Mire, la oración en su vida no puede ser negociable. Es cierto que uno llega cansado, es cierto que en las ocupaciones, es cierto que muchas cosas, pero usted debe ser disciplinado en orar. Si usted deja de orar cuando a usted le quede tiempo, ¿sabe usted cuándo va a orar? Nunca. Usted necesita sacar un tiempo para orar. Si usted se levanta a las 5, usted pone la alarma a las 4:30. ¿Para qué la media hora antes? Para orar. Pero el problema es que uno pone la alarma ya. Mientras me baño, como uno piensa, me baño, como, salí, en una hora estoy listo. No. Usted necesita, dentro de ese tiempo que usted se gasta para estar listo, sacar un tiempo para orar. Si usted ora media hora, usted debe poner su alarma media hora antes y decir, lo primero que voy a hacer es orar. Y usted no va a orar en la cama, porque se va a quedar dormido. Usted tiene que sacar su lindo cuerpo de las cobijas, que le dé frío, para que usted pueda orar. ¿O cuántos no hemos orado en la cama? ¿Y qué nos ha pasado? Dormir. ¿Sí? ¿Por qué las cobijas y el cuerpo, usted apenas cierra los ojos, usted se durmió? Entonces uno necesita ser disciplinado, ¿verdad? Que usted saque su cuerpecito de la cama y puede ser ahí mismo en la cama, usted ponga un cojicito y se arrodille a orar. No se arrope, porque si usted se arropa se vuelve a dormir. ¿Sí? Un tiempo para orar, un tiempo para leer la Biblia. Que si por la mañana no la puede leer, por la noche tiene que leer. Si por la noche se queda dormido, entonces ya por la mañana. Usted busca su horario, no es ley, ¿sí? Usted decide por su tiempo de oración, pero lo importante es que usted sea disciplinado. Porque mire, si usted deja de orar, usted va a empezar a perder todo lo que Dios ha depositado dentro de usted. Amén. Lo primero que ella hizo fue encender la lámpara. Porque donde está la luz del Señor, las tinieblas tienen que huir. Entonces hay que dejar de coquetear con las tinieblas y cambiar la atmósfera de nuestra casa. Uno a veces como cristiano le hace ojitos al diablo. Y uno permite que en la casa haya tinieblas. Por eso nosotros como padres debemos cuidar que nuestra casa sea luz. En nuestra casa ningún celular tiene una clave que ninguno de nosotros sepamos. Como papás no sabemos la clave de nuestros hijos del celular. Se lo podemos revisar cuando yo quiera. No pueden ver celular ni televisión, ni pueden ver televisión con la puerta cerrada. Ninguna puerta en nuestra casa se le echa llave. Porque no permitimos las tinieblas. Eso cuando los niños se encierran a ver qué. Las tinieblas en la casa. Que el computador con las 1000 claves. ¿Por qué? ¿Qué tinieblas hay ahí? Todo debe estar en la luz del Señor. No podemos coquetear con las tinieblas. Porque donde hay tinieblas, el diablo se mueve. Y nosotros necesitamos recuperar lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Por eso no tinieblas en nuestra casa. Y necesitamos ser radicales, sacar al enemigo de nuestra casa. No hay término medio. Lo que pasa es que una vez es como cristiano piensa, como que sí, como que no. No, con el Señor es sí o es no. Necesitamos ser radicales. O el pecado o el Señor. Si está en el pecado, vaya peque, tranquilo.
Pero si usted está con el Señor, corte con el pecado. Necesitamos encender la lámpara. Necesitamos prender la luz del Señor dentro de nosotros. Necesitamos avivar el fuego de Dios. Y tenemos la potestad de hollar demonios. Amén. Si usted ve que hay tinieblas en su casa, usted necesita tomar autoridad sobre el diablo. Nuestra victoria está en la luz, no está en las tinieblas. Amén. Por eso necesitamos que la luz del Señor esté en nuestro hogar. ¿Listo? Entonces, número 1, ¿qué era el número 1? Sacar las tinieblas de nuestra casa. Número 2, limpiar nuestra casa de toda suciedad. ¿Sabe qué fue lo que ella hizo? Ella empezó a barrer. Para los jóvenes, la escoba es un artefacto que sirve para barrer. Es un palito que tiene unas cerditas que sirve para barrer, ¿no? Por si acaso no conocen, ¿eh? Entonces ella barrió, usó la escoba, ¿eh? Entonces usa la palabra de Dios para limpiar el pecado, los vicios, prácticas. Nosotros necesitamos barrer de nuestra vida cosas. Hay prácticas que uno tiene que empezar a quitar. Hay vicios que uno tiene que dejar. Hay cosas que uno sabe por la luz de la palabra que uno tiene que barrer, que uno tiene que quitar, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que yo decidí quitar son las redes sociales, porque qué perdera de tiempo. Y dije, nunca más voy a volver a obsesionarme con esas redes así. Si miro Facebook, miro el reloj a la hora que lo hablo y no duro más de 5 minutos en esa aplicación ni en Instagram. Y he optado por leer más Biblia que por estar mirando eso. Y he visto cómo mi espíritu ha vuelto a vivificarse y he vuelto a recuperar lo que había perdido. Porque si yo les estoy hablando acá no es porque yo sea la perfecta, porque me pasó lo mismo que esta mujer. Perdí cosas que Dios me había dado. Hay cosas que uno en su día a día va perdiendo. Pero gracias a Dios que Dios empieza a mostrarnos y necesitamos volver a retomar y recuperar lo que Dios nos ha dado. Volver a retomar esa pasión que Dios nos ha dado. Entonces, algunos cristianos ingenuos siguen alimentando lo que nos mata. Entonces usted sabe que esa muchacha no te conviene, pero usted la llama, usted la busca, usted la visita, usted está alimentando lo que lo va a matar. Usted sabe que ese TikTok no sirve sino para envenenar su alma y usted todos los días alimenta lo que lo mata. Si usted necesita barrer con cosas que usted sabe que están dañando su vida espiritual. Esa persona que lo envenena a usted en contra de la iglesia, en contra de Dios, y usted sigue con esa persona hablando, usted necesita barrer esas amistades, cortarlas. Hay cosas que uno necesita barrer de su vida. ¿Sabes qué? No recicles la basura, bótela. Lo que es basura, usted de ahí no va a sacar nada bueno, bótela. Hay personas que son acumuladoras. Toda la basura que encuentren, esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve. No, señor, si es basura, no le sirve. Sáquela, bárrala, deje su casa limpia. Que cuando usted limpie su casa empieza a venir lo maravilloso y lo glorioso de Dios. Mire, hay gente chismosa, que acusa, que envenena el alma. Hay que cortar con ellos. Hay personas que están felices en la iglesia, enamoradas del Señor, y llega el hermanito chismoso. Usted sí vio, ¿no? Esa pastora, y eso que usted la ve toda santa y toda linda. Y el hermano, ay, de verdad, no, pero yo no le he visto nada malo. ¿No le he visto nada malo? Si yo le contara, mejor no le cuento para no ver. No, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? Para orar, usted sabe, para orar. Y hay personas que envenenan el alma de otros contra los pastores, contra la iglesia, contra los hermanos. Esas personas hay que cortarlas. Si eso no le edifica, ¿usted qué hace hablando con esas personas? Hoy en día
parece que el versículo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio fuera ir por todo el mundo criticando al evangélico. Porque hay gente que habla de la iglesia, incluso a mí me molesta hasta en Facebook ver eso, que hay páginas, por ejemplo, como Cristianos al Día, y lo único que hacen es hablar mal de los pastores. Yo digo, por Dios, ¿cómo uno de cristiano va a estar hablando mal de otro? Eso es envenenar a los que están empezando en Cristo. Eso es dañar la iglesia del Señor. ¿Y uno cómo va a hacerse llamar cristiano y con una página cristiana haciendo eso? Eso no es saber a qué espíritu pertenecemos. Necesitamos cortar con todas esas cosas, ¿sí? Necesitamos limpiar nuestra casa. Miren, yo quiero que esto todos nos quede presente. Todos tenemos una historia. Todos, absolutamente todos. Y en ella hay bendición, pero también hay desaciertos. No permitas que nadie envenene tu fe. ¿Sí? Usted debe saber que la hermanita linda que usted ve, ella en su vida han habido grandes victorias, pero también han habido derrotas en su vida. Y eso no nos tiene que hacer dudar de nuestra fe, ni nos permite que nosotros critiquemos a nuestros hermanos. Necesitamos barrer con el chisme y con el juicio. Son cosas que dañan y envenenan, y que como Cristo y que como iglesia nos dividen. Nosotros necesitamos aprender que toda persona tiene su historia y que Dios está trabajando en ella, y que nosotros necesitamos seguir adelante y barrer con todo lo que nos dan. Y número 3, necesitamos ser constantes. Necesitamos persistir. Ella no dejó de barrer, no dejó de mover hasta que encontró. ¿Sabe cuál es el problema? Que es que uno empieza y desiste. Pero nosotros necesitamos persistir. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos hecho dieta? ¿Sabe cuál es el problema? Que uno inicia si no persiste. Si no estaríamos flacos. Porque uno como gordito, a todos los gorditos nos ha pasado, que uno va y ya se empieza a hacer la dieta, empieza a hacer el ejercicio y uno empieza 1 mes, 2 meses, y después uno dice, ay, pero ¿hasta cuándo? ¿Sabe hasta cuánto puede dejar de hacer ejercicio? Nunca. Porque usted empieza a hacer y se le baja la barriga. Y gloria a Dios, pero usted tiene que seguir haciendo porque no le va a engordar. Y el problema de uno es que uno empieza y como no le bajó, pues decisión. Pero uno necesita ser constante, necesita persistir. Entonces lo que usted hace hoy es necesario repetirlo cada día. Cada día. Usted oró ayer, usted necesita orar hoy, necesita orar mañana, necesita orar dentro de 1 mes, dentro de 1 año, dentro de 5 años. Usted necesita orar todos los días. Usted necesita leer todos los días. Usted necesita congregarse cada vez que hay iglesia. Usted necesita un grupo familiar cada vez que hay grupo familiar. Usted necesita persistir, pero necesita ser constante. Usted lo hizo hoy, lo hace mañana, lo hace pasado mañana, lo sigue haciendo. En Mateo 24, 11, 13 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin. ¿qué pasará? Mi querido amigo hermano, el que persevere hasta el fin será salvo. Muchas personas hoy son santas y en el final del día no serán santas, porque dejarán de persistir. Pero nosotros necesitamos persistir como el primer día que nacimos de nuevo, como lo estamos haciendo hoy y como lo seguiremos haciendo hasta que el Señor regrese por nosotros. Amén. Entonces necesitamos persistir en buscar cada día lo que Dios nos ha dado. La mujer buscó y buscó hasta que la encontró. Nosotros necesitamos persistir hasta que encontremos lo que hemos perdido. ¿Sí? Necesitamos insistir hasta recuperar lo que hemos perdido. El éxito está en ser persistente. Necesitamos decirle no y sí. Por ejemplo, el vino. Nosotros con mi esposo hemos tomado una decisión desde que nos conocimos. Bueno, yo la tomé siendo soltera, pero cuando nos casamos la tomamos juntos, de nunca en la vida tomarnos una copa de vino, ni en una celebración, ni en un matrimonio, ni en nada. A veces uno como pastor, cuando uno casa parejas,
Hay parejas que hacen su brindis con champaña. Y muchos dirían, no, pastor, pero eso es una champaña, usted no se va a emborrachar. Sí, es una champaña, pero nosotros hemos tomado un pacto con mi esposo y hemos dicho, no, ni una champaña, ni un vino, ni para una celebración, ni para una boda, ni para un brindis, para nada. Esa ha sido nuestra decisión. Y esa decisión garantiza que mi esposo nunca será un alcohólico, ni yo tampoco. Porque hemos decidido decir algo, no. Y somos persistentes en eso. Entonces, hay decisiones a las cuales uno siempre tiene que decirle no. Y su respuesta siempre debe ser no. Porque hay personas que hoy le dicen no, yo no tomo. Pero dentro de un mes, el 24, hay una copita. Bueno, gracias. Dejó de persistir en lo que él había dicho. Nosotros necesitamos decir no a las cosas malas y decir sí a las cosas buenas siempre. La mujer, cuando encontró la dracma, salió donde sus vecinos y se mostró. ¿Sabe usted que ella no salió antes a decir, ay, perdí la moneda? Ella salió cuando ya la había recuperado. Uno como cristiano muchas veces sale a contar su problema. Pero déjame decirte algo. Como cristiano tú tienes que salir a contar tu victoria, no tu problema. Porque tu problema solamente tú lo debes llevar delante de la presencia de Dios. Porque ¿quién iba a encontrar la moneda por esa mujer? ¿Quién la tenía que encontrar? Ella. Hay luchas y cosas que nadie nos va a poder librar por ti, mi querido hermano. A veces los cristianos le echan la culpa al pastor. Es que mi pastor no oró, es que mi pastor no está pendiente de mí, es que mi pastor... Mire, como pastor yo no voy a poder encontrar ni recuperar lo que a usted le toca recuperar. Yo como pastor lo puedo animar a orar, puedo orar con usted, puedo unirme a su fe, lo puedo alimentar, pero usted necesita poner de su parte, usted necesita buscar, usted necesita avivar, encender la lámpara. Si usted no lo hace, yo no voy a poder hacer su trabajo. Y esta mujer no salió a quejarse ni salió a hablar con sus vecinos mientras no la encontró. Ella salió a hablar con sus vecinos cuando ya tenía la victoria. Entonces, nunca podemos gozarnos si nosotros estamos incompletos. Porque cuando nosotros estamos incompletos siempre nos vamos a sentir vacíos. Vamos a sentir que nos falta. Esta mujer se gozó hasta que estuvo completa. Y nosotros nos podemos gozar hasta que estemos completos en el Señor. Y nunca podremos testificar sin haber vencido con el bien el mal. Y nunca podremos bendecir a nadie sin experimentar el ser bendecidos. ¿Sabe por qué ella pudiera testificar? Porque lo encontró. ¿Sabe usted por qué yo podemos testificar de Cristo y de lo que Él ha hecho? Ya, amor, déjala ahí, gracias. Porque Jesús ha hecho una obra en nosotros y hemos vencido ciertas cosas. Por eso podemos testificar de ello. Mientras no lo venzamos, no podemos testificar. Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús.